Buenos días, jóvenes y señoritas. Espero que me logren escuchar. Buenos días con todos. Buenos días, profesora. Buenos días, Miss. Buenos días, Buenos Miss. días. Buenos días. Hay que esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase. Mientras tanto, voy a ir compartiendo mi pantalla. Ya estoy compartiendo mi pantalla, jóvenes y señoritas. Espero que estén logrando visualizar. Esperamos un momento para poder dar inicio con la clase. Muy bien, me van escribiendo que sí se ve. Muy bien, gracias. Si les pregunto, es que a veces cuando yo empiezo la clase me van indicando, ¿no? Que no logran visualizar la pantalla. Esperamos un momento para poder dar inicio con la clase. Esperamos un momentito para poder dar inicio con la clase. Ahora sí vamos a dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Vamos a ir ya desarrollando lo que es el área de razonamiento matemático. El tema que se va a aprender el día de hoy referido a regla de 3. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase vamos a dar algunas recomendaciones. En primer lugar hay que tener apagados nuestros micrófonos Profesora, para no ir buenos días. interrumpiendo la clase, ¿no? En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas. Para ello, pues ustedes tienen que ingresar con sus propios nombres y apellidos completos para poder tener en cuenta, ¿no? Si en el caso están ingresando con otro correo, tienen que indicar a través del chat y también en el grupo donde ustedes se encuentren. Finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando todo lo relacionado con el tema que se va a realizar. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. En primer lugar, los saberes previos. La magnitud matemática es aquella cuyo cambio, o sea, el aumento o disminución, se puede expresar con unidades, es decir, se puede medir. Y en las magnitudes proporcionales son aquellas que al compararse cambian en forma proporcional. Ahora, la regla de 3, o sea, se va a ir dividiendo, en realidad son dos partes. Primero que es simple y se subdivide lo que es en directa y lo que es inversa. Y lo que es compuesta, ¿no? O sea, la regla de 3 simple se divide en simple y compuesta. Y esa simple se va subdividiendo lo que es directa y lo que es inversa. Cada uno de ellos vamos a ir aprendiendo, ¿no? De cómo se va desarrollando, ¿no? Los ejercicios.
En primer lugar, la regla de 3 simple. Es aquella, ¿no?, que se aplica cuando en el problema participan solo 2 magnitudes. Estas se dividen en 2 tipos. La regla de 3 simple directa y lo que es la regla de 3 simple inversa. ¿No? Ahí tenemos en este caso 2 tipos de regla. En primer lugar, vamos a ir viendo. La regla de 3 simple directa. Se usa cuando las magnitudes son directamente proporcionales entre sí. Esto quiere decir que si una de ellas aumenta o disminuye, la otra también debe aumentar o disminuir proporcionalmente. Lo que nos quiere decir en este caso para la resolución del problema, tienen que tener en cuenta lo siguiente. Como nos habla, o sea, de 2 magnitudes, una de ellas, o sea, si está aumentando, el otro también va a aumentar. Si el otro disminuye, el otro también va a disminuir. Eso se refiere cuando nos habla proporcionalmente. Y vamos viendo, ¿no?, a continuación de manera general. Tenemos la magnitud 1 y la magnitud 2. Ahí está, la magnitud 1 nos va a dar que sea la condición A y el otro de la magnitud 2 que sea B. Y en la magnitud 1 vamos a tener la C y esto es la incógnita, ¿no?, que nos van a ir pidiendo. Es lo que nos dice en la definición, ¿no? Si uno de ellos aumenta, el otro también aumenta. O sea, ambas magnitudes van a ir aumentando. Si una de las magnitudes disminuye, la otra magnitud también va a tener que disminuir, o sea, ambos. ¿Y cómo desarrollamos? Una multiplicación en aspa. ¿Quiénes se van a multiplicar? El A por el X va a ser igual a ¿quién? A C por B. De esa forma es lo que se va a ir desarrollando cuando tenemos una regla de 3 simple directa. Vamos a ir viendo un ejemplo para poder entender lo que se nos está indicando. El ejemplo nos dice lo siguiente: si 12 obreros hacen 200 metros de una zanja, ¿no? La pregunta dice, ¿cuántos metros harán 15 obreros? Vamos a ir indicando. Ustedes dirán, ¿pero de dónde o cómo voy a ir considerando? Nunca olvidarnos. Si nos habla acá obreros, bueno, acá también nos habla obreros. Ahora acá nos dice metros de una zanja y el otro nos dice cuántos metros, o sea, nos habla de metros. O sea, hay palabras que se van repitiendo, por eso acá estoy considerando que el número de obreros y el otro va a tener que ser metros de zanja. En la primera nos está diciendo que 12 obreros. Ahí está, 12 obreros. ¿Cuántos metros de zanja realizan? 200 metros. Ahora, en la pregunta nos dice, ¿cuántos metros? Bueno, no sabemos, harán 15 obreros. Ahí están 15 obreros. Y no sabemos cuántos metros de zanja van a tener que realizar. Es lo que vamos a tener que desarrollar, pues, es la parte de la incógnita. Si estamos observando que el número de obreros está aumentando, en los metros de zanja para que realicen también va a tener que aumentar. ¿No? Va a tener que aumentar. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar? Una multiplicación en aspa. Entonces, vamos a multiplicar el 12 por X, va a ser igual a ¿quién? A 15 por 200.
Ahora, 12 por X va a ser igual a ¿quién? A 15 por 200 es 3000. ¿Qué hago luego? Ese 12 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería X es igual a 3000 entre 12. ¿Cuánto sale? X es igual a 250 metros. Y eso sería la respuesta, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, acá nos está saliendo X 250. Anterior era 200 y acá 250. ¿Qué está sucediendo? Está aumentando y está cumpliendo, ¿no? Según la parte de la definición que nos indica. Continuamos. La regla de 3 simple inversa. Se usa cuando las dos magnitudes son inversamente proporcionales entre sí. Esto quiere decir que si una de ellas aumenta o disminuye, la otra debe de disminuir o aumentar proporcionalmente. Otras palabras les está diciendo, si una de ellas aumenta, el otro disminuye. Si el otro disminuye, el otro aumenta, o sea, lo contrario. Por eso se llama una regla de 3 simple inversa. Tenemos ahí la magnitud 1, magnitud 2. ¿No? Y en la magnitud 1 vamos a tener A y la magnitud 2 vamos a tener B. En la magnitud 1 va a ser C y en la magnitud 2 X. Nos está dando dos condiciones. Si uno de ellos aumenta, el otro disminuye. Si uno de ellos disminuye, el otro aumenta. ¿Cómo van a desarrollar? De manera directa. ¿Qué van a decir? A por B va a ser igual a ¿quién? A C por X. Para poder entender mejor todo lo que se nos indica, vamos a ir viendo a través de ejemplos. Si 12 obreros, dice, hacen una obra en 20 días, ¿en cuántos días le harán 15 obreros? En primer lugar, se va repitiendo obreros, acá también obreros. ¿Qué más? Días. La pregunta también nos dice en cuántos días. Entonces, las magnitudes va a ser obreros y días. Primero nos dice que 12 obreros hacen una obra en 20 días. Y en la pregunta nos indica que 15 obreros no se sabe cuántos días van a tener que ir realizando. Si tenemos, o sea, más cantidad de obreros, no es que yo voy a realizar en más días esa obra, voy a tener que realizar en menos días. Vamos a multiplicar de manera directa, ¿no? ¿Quiénes? El 12 por 20 va a ser igual a ¿quién? A 15 por X. Estoy ordenando. 15 por X es igual a ¿quién? A 12 por 20 sale 240. ¿Qué hago luego? El número 15 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería X es igual a 240 entre 15. ¿Y cuánto es 240 entre 15? X es igual a 16 días. Y sí va cumpliendo, ¿no? Mira, por ejemplo, acá nos está saliendo que es 16. Acá está aumentando. ¿Y acá qué sucede? Está disminuyendo. Y si cumple esa condición, ¿no? Según la definición que nos decía que debe de tenerse en cuenta. Ahí hemos visto, ¿no? Los ejemplos, tanto de la magnitud simple que es directa y lo que es inversa, de cómo se van desarrollando. Ahora vamos a ver la regla de 3 compuesta. Acá se utiliza cuando en el problema participan más de 2 magnitudes.
En el método de resolución, o sea, para su mejor comprensión, vamos a ejemplificar a través de un problema modelo. O sea, vamos en este caso a realizar un solo ejemplo en los métodos que se nos van indicando. El primer método es método de los signos. Se debe de tener cuidado en reconocer todas las magnitudes. Luego se selecciona la magnitud que contiene a la incógnita. Otro se compara cada una de las restantes con la incógnita para saber si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales con ella. Finalmente se iguala la incógnita al valor que se encuentra en la parte superior a ella, multiplicando las restantes en forma de fracción, o sea, teniendo en cuenta que si son directamente proporcionales, sus valores se invierten, y si son inversamente proporcionales, los valores se deben mantener. Ahora vamos a ir viendo a través del ejemplo, ¿no? El ejemplo modelo. Nos dice lo siguiente, que 8 hombres hacen 8 casas en 8 años, trabajando 3 horas diarias. ¿Cuántos hombres harán el doble de casa en la mitad del tiempo anterior, trabajando 6 horas diarias en un terreno que ofrece una doble dureza con respecto al anterior? Ahí está. Nos habla de hombres, casas, horas diarias, lo que son los años y lo que es la dureza. En los hombres nos está diciendo que son 8 hombres, hacen 8 casas, trabajando 3 horas diarias en 8 años. Y la dureza se está considerando 1. Ahora, la otra condición, ¿dónde está? En la pregunta, ¿cuántos hombres harán? No sabemos, por eso ha puesto X. El doble de casa. Si en el anterior era 8, su doble sería 16. ¿Qué más nos dice? En la mitad del tiempo anterior. Si en el tiempo anterior se refiere al años, fue 8, su mitad sería 4. Trabajando 6 horas diarias. Ahí está, 6 horas diarias en un terreno que ofrece la dureza, una doble dureza. Si el anterior era 1, su doble sería 2. En este caso, cuando vamos a considerar que va a ser directamente proporcional, esto es inversamente proporcional, acá también inversamente proporcional y acá directamente proporcional. Ahí está, ¿no? Cuando es directamente proporcional, se invierte. O sea, 16 entre 8. Bueno, el primero se mantiene 8, es multiplicado por 16 entre 8. Multiplicado por quién se va a mantener, o sea, 3 sextos. Por eso se está poniendo acá 3 sextos. Ahora el que sigue también igual 8 cuartos. Multiplicado por quién. Primero el 2, luego el 1. Por eso acá está 2 entre 1. De ahí lo único que les queda es pues ir simplificándolos, ¿no? Por ejemplo, este 8. Con este 8 puedo simplificar. ¿Quién más? Cuarta de 16, 4. Cuarta de 1, diré cuarta de 4, acá sale 1. ¿Qué más? Ellos dos, por ejemplo. 3 por 2 nos sale 6. Y 6 con este 6 se simplifica. Y nos va quedando que X es igual a 8 multiplicado 8 multiplicado por 4. ¿Cuánto es eso? 32. Por eso acá, entonces operando X es igual a 32.
Y esa misma respuesta, o sea, cuando nos sale x igual a 32, debemos de encontrar también con otro método de las rayas. Con este método es más práctico, más fácil de desarrollar, ¿no? Que quizás no hayan logrado entender con el anterior método, ¿no? Que hemos estado viendo con el método de los signos. Quizás se olviden, ¿no? Pero lo más práctico que podemos dar las respuestas con este método de las rayas. O sea, las magnitudes participantes se colocan según el siguiente orden. Ahí está. Este es el esquema que ustedes tienen que ir aprendiendo. Tenemos ahí lo que es el PAT, ¿no? A un lado y el otro es OC. La P es el que produce. ¿Y quiénes está comprendido? Está comprendido por hombres, máquinas, animales. Y la A, el que ayuda. Está comprendido por rendimientos, eficiencia, habilidad. La T es el tiempo. Años, meses, días. Acá, por ejemplo, no les habla de horas diarias, ¿no? Acá también en el tiempo está horas diarias, quizás no está indicando, pero ustedes tienen que tener en cuenta. Porque en los problemas nos va a decir. ¿Por qué les digo? Es que en el ejemplo que hemos desarrollado con el método de los signos, ese mismo ejemplo voy a desarrollar por este método de las rayas. Y nos había salido como respuesta pues 32, y con este método también debe de salir que sea 32. Pero lo importante es que tienen que ir ubicando de acuerdo a este orden que les dice. Ahora, al otro lado tenemos que es la O, se refiere a la obra. El trabajo que se está realizando. Y la C, lo que va en contra. O sea, la dificultad, la resistencia, la dureza. Ahí está el mismo ejemplo que hemos desarrollado en el anterior. Nos decía ahí lo siguiente, ¿no? Que 8 hombres hacen 8 casas en 8 años trabajando 3 horas diarias. ¿Cuántos hombres harán el doble de casas en la mitad del tiempo anterior trabajando 6 horas diarias en un terreno que ofrece una doble dureza con respecto al anterior? Ahí está, se ha ido ordenando. En primer lugar, nos decía, o sea, lo que es el PAT, ¿no? En primer lugar, el que produce. Como nos habla de hombres, ahí se va considerando hombres. Luego, vamos a ir indicando el que ayuda. Bueno, no lo hay. El tiempo sí hay. Tiempo hay horas diarias y hay años. No interesa en cualquier orden que consideren ustedes, ¿no? Lo importante es que tienen que poner. Entonces acá, pues bueno, en este caso yo he puesto primero horas diarias, luego años. Ahora, la obra es que se está realizando son casas. Finalmente, se refiere lo que va en contra, ¿no? Que sería, nos hablan también en el ejemplo, nos dice que es la dureza. Lo único que nos queda es ir completando. Hay 8 hombres que hacen 3 horas diarias, 8 años, 8 casas y tiene una dureza de 1. Acá tenemos X, 6. Acá es su doble, acá ya es la mitad. Acá también es su doble. Pero es al 16 y acá también su doble, 2. ¿Qué hago luego? Multiplico 8 por 3 por 8 por 16 por 2. Ese es igual a ¿quién? A X por 6 por 4
por 8 y por 1. ¿No? Entonces vamos multiplicando. Como en ambos están multiplicando, ustedes pueden ir simplificando. Por ejemplo, sacamos su 8, acá entre 8. ¿Quién más? Cuarta de 16 es 4. Cuarta de 4, 1. ¿Qué más? Otro color voy a considerar. El 3 por el 2 es 6. Y con este 6 se simplifica. Y nos va quedando en este lado x por 1, sería x. Y acá nos queda 8 por 4 es 32. ¿Se dan cuenta? Ese mismo ejemplo. No hay que tener en cuenta que nos está saliendo también 32. Con el método de los signos también nos ha salido 32. Pero quizás un poquito les va a dificultar indicar, ¿no? Si es directamente proporcional o es inversamente proporcional, ¿no? Entonces, para poder evitar eso, pueden hacer con este método de las rayas, que es más práctico, más fácil, ¿no? Lo único, ordenar de acuerdo a lo que les va a indicar. O sea, este esquema que les voy mostrando, ese esquema ustedes no deben ni olvidarse. Es lo más fácil. Es lo más fácil, ¿no? Que podemos ir desarrollando. Quizás con el método de los signos se nos va a dificultar, pues, ¿no? Pero si se dan cuenta, ese mismo ejemplo estoy desarrollando por los dos métodos, ¿no? Y nos está saliendo la misma respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Recién estamos viendo lo que es la parte teórica. Profesora, muy buenos días. Buenos días. Profesora, una consulta. ¿El 8 con cuál de los 4 está multiplicando, profesora? Porque los 4, todo está simplificado, profesora. Solo queda el 1 y el 8, profesora. Este 4 también queda. No hay una línea encima. Y este 8. Y este 1. Sí, profesora. Y ahora el otro lado tenemos, bueno, acá es 1. Sí. Y ustedes saben, 1 por 1 por 1 siempre es 1. Y multiplicado por x es x. ¿No? Y acá multiplicamos 1 por 8 es 8. Y 8 por 4 es 32. Sí, profesora, muchas gracias. Igual no hay que tener en cuenta lo que está encima también. Pero si hubiera estado, lo hubiera puesto una línea encima del 4, ¿no? Que por ahí quizás lo hubiera eliminado, ahí sí hubiera dicho, ¿no? Que en este caso no estaría el número 4. En realidad queda ahí. Ahora sí vamos a ver los ejercicios de aplicación. 1. 6 dice máquinas confeccionan 6 chompas en 6 minutos. ¿Cuántas chompas confeccionarán 40 máquinas en 18 minutos? Veamos en la resolución. Primero ustedes tienen que darse cuenta si es una regla de 3 simple o es una regla de 3 compuesta. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Cuando es una regla de 3 simple, tan solo va a tener, o sea, 2 magnitudes. Pero si es una regla de 3, o sea, en este caso, regla de 3 simple compuesta, va a tener más de 3 magnitudes, o de más de 2 magnitudes. Y acá nos habla máquinas. Por acá también, bueno, por acá también está máquinas.
¿Quién más? Confeccionarán 6 chompas, nos habla de chompas, es otra magnitud, por acá también nos dice cuántas chompas, luego que nos habla minutos, minutos. Y por acá también nos habla en 18 minutos. Ahí están, ve. Aparecen 3 magnitudes. Entonces, ¿qué va a tener que ser? Es una regla de 3 simple compuesta. Ahí tenemos lo que es. ¿Y para qué estoy poniendo este cuadro? Para que ustedes se recuerden en qué orden van a ir ubicando. Por ejemplo, tienen máquinas que acá nos habla. Ahí tenemos, ve, máquinas. Nos habla, ¿qué más? Chompas, o sea, se refiere a la obra. Ya, la obra se refiere a la chompa. Minutos, ¿qué se refiere? El tiempo. O sea, tenemos la condición, el que produce, tenemos el tiempo y tenemos la obra. Por eso primero ponemos máquinas. Luego, ¿qué vamos a poner? Minutos. Y finalmente, chompas, o sea, la obra. En primer lugar, máquinas, nos dice 6 máquinas, 6 chompas y 6 minutos, o sea, 6 minutos y 6 chompas. ¿Cuántas chompas? Bueno, no sabemos, confeccionarán 40 máquinas, ahí tenemos 40 máquinas. En 18 minutos y no se sabe cuántas chompas, ahí está la incógnita. ¿Y qué hacemos? Miren, estos dos, lo que es subrayado de color celeste, ellos dos se van a multiplicar de manera directa. Y luego, ¿qué viene? Se va a tener que cruzar. ¿No? Entonces ahí tenemos de esa forma, igual ahí. ¿Para qué? Para poder multiplicar 6 por 6 y luego por X. Ahí está, 6 por 6, multiplicado por X es igual a ¿qué? 40 por 18 y multiplicado por 6. Y ahí ustedes pueden ir simplificando. ¿Por qué? Es que tenemos signo de la multiplicación. Cuando nosotros multiplicamos, y acá se está multiplicando 6 por 6, yo lo puedo pasar al otro lado a dividir. Y se va a dividir 6 por 6, de esa manera. O sea, para no estar escribiendo esa división, más fácil y práctico, simplifique. ¿No? Simplificamos. Por ejemplo, ahí sacamos su sexta, ahí me va a salir 1 y al otro lado también su sexta me sale 1. Ahora también acá sexta, sale 1 y en este lado me va a salir 3. Acá me va a quedar tan solo 1 por X, que sería X. Y al otro lado me queda 40 por 3 y multiplicar por 1. 40 por 3, eso es 120. O sea, X es igual a 120 chompas. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes y señoritas? Todo claro, profesora. Por eso Todo este claro, esquema yo estoy profesora. volviendo a escribirlo, ¿no? Anotarlo para que se den cuenta. Se dan cuenta, es más fácil, más práctico con este método de las rayas, ¿no? Que con el método de los signos. Pero si ustedes desarrollan también con el método de los signos, les tiene que salir 120 chompas. O sea, la misma respuesta. Por algo se está aprendiendo 2 métodos. Cualquiera de ellos, ustedes que lo hayan logrado entender, lo pueden desarrollar. Tenemos 2. Meteoro, dice, recorre en 24 segundos un tramo de una carretera con una velocidad de 120 metros por segundo. ¿En cuántos segundos la recorrerá si aumenta su velocidad en 40 metros por segundo? ¿Cuántas magnitudes se tiene en este segundo ejercicio? Es lo primero que tienen que ver ustedes. ¿Cuántas magnitudes se va teniendo?
Igual, ¿no? Por ejemplo, acá les habla de 24 segundos, un tramo de una carretera con una velocidad. Otro, ¿en cuántos segundos aumenta la velocidad? O sea, tenemos tan solo dos magnitudes. Entonces, vamos a poner en primer lugar lo que es segundos y lo que es la velocidad. Como tenemos tan solo dos magnitudes, podemos decir si en caso es directa o será inversa, ¿no? Porque hay dos reglas de tres simple. Puede ser directa, puede ser inversa para poder desarrollar. Primero hay que ir completando, ¿no? En segundos nos habla 24 segundos, con un tramo de una carretera con una velocidad de 120 metros. Ahí está, 120 metros. En cuántos segundos no se sabe, ponemos X, la recorrerá, se aumenta su velocidad en 40 metros. O sea, de lo que ha tenido 120 metros, va a tener que aumentar 40. Entonces sería 120 más 40 sale 160. Analizamos en primer lugar, si acá en este caso en la velocidad está aumentando, ¿qué va a suceder en la cantidad de segundos? Va a tener que ir disminuyendo, ¿no? De esa manera usted tiene que analizar, si tiene más velocidad, lo va a tener que realizar en menos segundos, pues, ¿no? Entonces, si estamos viendo de esa forma, acá va a tener que ser regla de tres simple, inversa. ¿Cómo se desarrolla? Una multiplicación de manera directa. ¿Quiénes vamos a multiplicar? El 24 por 120 va a ser igual a ¿quién? A X multiplicado por 160. Igual ahí, ustedes tienen que ir simplificando. Ejemplo de 120, podemos dividir entre 40, que sale 3. Y 160, entre 40 sale 4. ¿Qué más? Tenemos ahí 24 por 3 es igual a X por 4. Podemos sacar su cuarta. De 24 es 6 y su cuarta de 4 es 1. Y nos va quedando lo siguiente. 6 por 3 es igual a X por 1 es X. Y 6 por 3 es 18 segundos. X es igual a 18 segundos. Y si cumple, ve, acá X nos está saliendo 18. O sea, 24 y el otro es 18, o sea, se está disminuyendo. Pues llega en menor tiempo. Eso es lo que tienen que tener en cuenta y diferenciar de qué manera nos vamos a ir desarrollando. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. ¿No? Y vamos continuando con otro ejercicio. Tercer ejercicio nos dice lo siguiente. Si 10 sastres, dicen, hacen 20 ternos en 12 días. ¿En cuántos días, no, 6 sastres harán 15 ternos? Nos dice ahí la pregunta. En primer lugar, ustedes tienen que ir indicando, ¿no? Cuántas magnitudes se va teniendo en el problema. En este caso, igual como he ido subrayando, igual van subrayando. Nos habla de sastres, pero acá también nos habla de sastres. ¿Quién más? Ternos. Y acá también nos habla de ternos. Acá nos dice días. ¿En cuántos días? ¿Cuántas magnitudes tenemos? 3 magnitudes. 3. Entonces, quiere decir, es una regla de 3 compuesta. Ahí están los sastres, días y los ternos. O sea, el que produce
el tiempo y lo que es la obra, ¿no? Que se está realizando. Vamos a ir completando. Nos habla en primer lugar de 10 sastres. ¿Cuántos días? 12 días. ¿Cuántos ternos realizan? Son 20. ¿En cuántos días? Bueno, no sabemos. Acá ponemos X. 6 sastres harán 15 ternos. Y como estamos, bueno, en este caso voy a aplicar el método de las rayas. Voy a desarrollar de esta manera. Ellos dos vamos a multiplicar, luego va a bajar y multiplica por el 15. Igual manera acá. Todos se multiplican. Luego voy a subir y multiplico con el número 20. En este caso multiplicamos 10 por 12 por 15. Y esto va a ser igual a 6 multiplicado por quién, por X por el 20. Más fácil para el desarrollo. Tenemos que ir indicando la simplificación. Por ejemplo, acá podemos sacar su 10ava. 10 entre 10 sale 1. Y acá también 20 entre 10. Acá me va a salir 2. ¿Qué más? Puedo sacar su sexta de 12, me sale 2. Su sexta de 6 es 1. Voy escribiendo. Ya me va quedando 2. 2 por 15 igual aquí a 2, luego X. Y ese 2 podemos simplificar. ¿Con quién? Con este 2. Y nos va quedando X es igual a 15. Y eso sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta ahí, jóvenes y señoritas? Todo claro, profesor. Si en caso no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a ir continuando. Ejercicio 4. Si 8 tractores se pueden mover 400 toneladas de arena en 25 horas,
¿Cuántas toneladas de arena pueden mover 5 tractores en 20 horas? En primer lugar nos habla tractores. Pero acá también tenemos tractores. ¿Qué más? Toneladas. ¿Cuántas toneladas? 25 horas. Y acá tenemos horas. Tenemos 3 magnitudes, de las cuales pues nosotros vamos a tener que ir considerando. Primero, o sea, el que produce, ¿no? Serían los tractores. De ahí va las horas. Y finalmente va a ir las toneladas de arena. Y ahí está el esquema, ¿no? Para que ustedes se acuerden de cómo pues se va desarrollando. A ir completando ese esquema. Que se nos indica. Vamos a ir completando. En primer lugar, tractores nos dicen. A 8 tractores. ¿Cuántas horas? 25 horas. ¿Cuántas toneladas? 400 toneladas. ¿Cuántas toneladas? Bueno, no sabemos. Ponemos X. Pueden mover 5 tractores. Que sería 5. ¿Cuántas horas? 20 horas. ¿Qué vamos a hacer? En ellos dos, 8 por 25 se va a multiplicar. Y luego, ¿por quién? Por X. Otro sería 5 por 20. Y luego se va a multiplicar con quién? Con 400. Multiplicamos 8 por 25 por X. Igual a quién? A 5 por 20. Multiplicado por 400. Ya está, hemos ido indicando. Ahora nos queda es simplificar. Por ejemplo, podemos sacar quinta de 25, sale 5. Quinta de 5 sale 1. ¿Qué más? Quinta. Acá me va a salir 1. Y quinta de 20 sale 4. Y acá puedo sacar su 8ava. Sale 1. ¿Y de quién? De 400. 8ava. ¿Cuánto es? 400 entre 8, jóvenes señoritas. ¿Cuánto es? Mis 400 entre 50. 8 es 50 meses. 50, mis. Muy bien. 50, profesora. Acá debajo lo voy a hacer. Ahora vamos completando. En este lado izquierdo, antes del igual, tan solo me queda X. No hay ningún otro valor. X por 1 sigue siendo X. Igual a quién? 1 por 4 sería 4 por 50. ¿Y cuánto es eso?
200, profesora. Ujú, sale 200. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes y señoritas? No, mis, todo entendido. Último, tan solo indicarles, ¿no? Algunas, quizá, o recordarles de cuántas partes pues se está dividiendo la regla de 3, ¿no? Tenemos lo que es el simple, lo que es directa y lo que es inversa. En la regla de 3 simple, o sea, nos indica que vamos a utilizar dos magnitudes, de las cuales cuando es directa, ¿no? Vamos a tener una magnitud 1 y el otro va a ser magnitud 2, del cual, ¿no? Nos va a indicar, puede estar acá la A, la B, la C y la X. Y nos dice la condición, si uno de ellos, o sea, está aumentando, el otro también va a tener que aumentar. Si uno de ellos disminuye, el otro también disminuye. ¿Y cómo desarrollamos esa multiplicación? En aspa. Multiplicamos en aspa. O sea, A por X igual a ¿quién? A C por B. Ese cuando es directa. Ahora, cuando es inversa, vamos a tener igual manera magnitud 1, lo que es la magnitud 2. Igual acá pues será la B, la C y la X. No necesariamente la X va a estar en esa condición, puede estar acá también. Depende de cómo nos indique. ¿Qué sucede ya acá? Si uno de ellos está aumentando, el otro va a disminuir. Si uno de ellos disminuye, el otro aumenta. ¿Y cómo vamos a desarrollar? Una multiplicación de manera directa, o sea, A por B igual a ¿quién? A C por X. Eso siempre en cuando nos habla de inversa. Y finalmente, con descompuesta. Con descompuesta, en acá lo que va a suceder es que vamos a tener magnitud 1, magnitud 2, magnitud 3, quizás hasta magnitud 4, depende del ejercicio. Y nos van a dar condiciones, ¿no? Puede estar acá la A, la B, la C y la D. A la F, la G, H, y la X. ¿Y cómo desarrolla? De esta forma, suponiendo que estos tres se van a multiplicar, igual bajamos y multiplicamos. Igual acá ellos tres se multiplican, vamos a subir y multiplicamos. Bueno, estoy haciendo por el método de las rayas. No es un pequeño, quizás repaso y recordarles de cómo se va desarrollando. En primer lugar, ustedes tienen que ir analizando y viendo cuántas magnitudes se va teniendo en ese problema. Según eso, ya indican, ¿no? Si es simple o es compuesta. Cuando es simple, dos magnitudes. Cuando es compuesta, puede ser más de 2 magnitudes. Bueno, jóvenes, eso sería todo respecto a la clase del día de hoy. No, si en caso por ahí tuvieran ya alguna duda,
me van escribiendo a mi número personal para poder ayudarles. Las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Muchas gracias por su atención. Ya nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes y señorita. Muchísimas gracias, profesora. Muy buenos días. Hasta luego, señorita, gracias. Muy buenos días, profesora. Luego, profesores. Me estaré llamando.